¿Qué tal? Les saluda nuevamente el profesor Sebastián y el día de hoy nos corresponde trabajar con el tema de suma de polinomios, ¿sí? Para iniciar, recordemos lo que es un polinomio. Bueno, un polinomio es una expresión que está constituida por dos o más términos algebraicos. ¿Y qué es un término algebraico? Bueno, un término algebraico son factores numéricos y o variables. ¿Qué quiere decir esto? Que son multiplicaciones entre números y variables o simplemente multiplicaciones entre variables, como lo puede ser el pequeño ejemplo que va a aparecer ahora, menos 2x cuadrado. Se dice que es un término algebraico ya que es la multiplicación entre número, en este caso sería el menos 2, por una variable que es x cuadrado. Entonces es un término algebraico. Y como dice arriba que un polinomio está constituido por dos o más términos algebraicos, podríamos decir o podríamos colocar como ejemplo menos 5xy menos 2x cuadrado más 4, que es un polinomio. ¿Por qué? Repito, porque está conformado o constituido de dos o más términos algebraicos. Entonces ahora vamos a hacer la suma de estos polinomios, de distintos obviamente. Para esto vamos a llevar a cabo lo que es un pequeño procedimiento y el procedimiento nos indica lo siguiente. Para poder sumar polinomios, simplemente se deben reducir los términos semejantes de los polinomios que se están operando. Y para ello se pueden escribir en forma de columna, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras o muchas formas de poder sumarlos. En este caso vamos a llevar a cabo uno que yo lo dividí pues en 3 pasos, un procedimiento que yo lo dividí en 3 pasos. Vamos a resolverlo con un ejemplo para que nos quede claro, ¿sí? Dice acá, sume los siguientes polinomios. El primero que aparece es 3x más 2y menos 5xy menos 2x cuadrado más 4. Y el segundo, más 8 menos 2x menos 5y más 7xy. Son los dos polinomios que vamos a operar. Entonces, les repito, yo lo dividí en 3 sencillos pasos para poder operarlo y de manera fácil, ¿sí? El primer paso consiste en colocar el polinomio más largo sin los paréntesis. Esto es opcional, ¿sí? No es obligatorio que se haga, pero es más sencillo trabajarlo así, colocar el polinomio más largo. Ahora, en caso de que los polinomios tengan la misma cantidad de términos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar cualquiera. Vemos los polinomios a operar y me doy cuenta que el primero se conforma de 5 términos y el segundo se conforma de 4. Entonces el más largo es el primero, por lo tanto yo voy a copiar el primero, ¿sí? Y ya completé el primer paso. Paso directamente al segundo paso. ¿Qué nos indica? Nos indica que ahora vamos a colocar cada uno de los términos del segundo polinomio debajo de los términos semejantes del primer polinomio, como se muestra a continuación. Entonces voy a volver a escribir el primer polinomio que ya habíamos escrito, que dijimos que era el más largo, y ahora por debajo de estos términos del primer polinomio voy a colocar los términos del segundo, siempre y cuando sean semejantes. ¿Y cómo sabemos que son semejantes? Cuando tienen la misma parte literal. ¿Y cuál es la parte literal? Son las variables o letras con los exponentes. Si tienen las mismas variables con los mismos exponentes, decimos que son semejantes. Entonces el primer término que me aparece acá del segundo polinomio es un más 8. Y un más 8, ¿a qué término es semejante? Pues es semejante al más 4. ¿Por qué son semejantes? Porque ninguno tiene parte literal. Entonces son semejantes, son iguales. Iguales hablando de que no tienen la misma o no tienen ninguna parte literal, perdón. Entonces lo voy a escribir debajo. El siguiente término que me aparece del segundo polinomio es menos 2x. Y menos 2x, ¿a qué término es igual? Es igual o es semejante, perdón, a 3x. Entonces lo voy a escribir en la parte de abajo, ya que son semejantes. ¿Qué otro término voy a agregar? El tercero, menos 5y, y menos 5y es semejante al término de más 2y, entonces lo voy a escribir en la parte de abajo, ¿sí? Entonces lo escribo en la parte de abajo y solamente me queda agregar el cuarto término. El cuarto término, 7xy, ¿a qué término es semejante? Es semejante a
menos 5xy. Por lo tanto, lo escribo en la parte de abajo, ¿sí? Y ya finalicé el segundo paso, que repito, es escribir cada uno de los términos del segundo polinomio por debajo de los términos del primero, siempre y cuando sean semejantes. Pasemos al tercer paso, ¿sí? Tercer y último paso. ¿Qué nos indica? Nos indica que ahora solo se reducen los términos semejantes en forma vertical, ¿sí? Entonces, ¿cómo reducimos términos semejantes? Recordemos que simplemente vamos a operar los coeficientes numéricos y copiamos la parte literal. Entonces volví a copiar lo que tenía en la parte de arriba y ahora vamos a operar, como dice acá, de forma vertical reduciendo términos semejantes. Entonces aquí tengo el primero, menos 3x menos 2x, simplemente voy a operar los coeficientes. 3 menos 2, ¿cuánto me queda? Me queda simplemente 1. Y la parte literal que se está repitiendo en este caso, que es x, lo voy a copiar. Entonces al operar 3x menos 2x me quedó 1x. También recordemos que cuando una variable tiene un coeficiente numérico 1, no es necesario agregarlo, ya que con el simple hecho de que nos aparezca la expresión, pues ya sabemos que se trata de un número 1, ¿verdad? Continuamos operando. También recuerden que estamos utilizando la ley de signos correspondientes, que en este caso es la ley de signos de sumas y restas. Entonces, más 2y menos 5y. Entonces son signos diferentes. Cuando son signos diferentes, restamos los coeficientes numéricos y copiamos el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Entonces, al decir todo esto, ya sé que 2y menos 5y me da como resultado menos 3y, ¿sí? Lo mismo con los siguientes términos. Menos 5xy más 7xy, ¿cuánto me resulta? Me resulta más 2xy. Pasamos con el siguiente término. Me doy cuenta que no tiene ningún otro que es semejante. ¿Qué hacemos en este caso? No, solamente vamos a bajar el término o lo vamos a copiar, ya que no se está operando con ninguna otra cantidad. Y por último, sumamos las últimas dos expresiones, que sería más 4 más 8 y nos resulta más 12, ¿sí? Y llegamos al resultado final. Entonces podríamos llegar a la siguiente conclusión, como está apareciendo ahorita en pantalla. Dice, permítame, ahí está. Por lo tanto, la suma de 3x más 2y menos 5xy menos 2x cuadrado más 4, que es el primer polinomio, y 8 menos 2x menos 5y más 7xy, que es el segundo polinomio, es igual a nuestro resultado, que ya lo habíamos escrito acá, ¿verdad? Lo volví a escribir, que es x menos 3y más 2xy menos 2x cuadrado más 12. Y ese es el resultado de sumar estos dos polinomios, ¿sí? Nos damos cuenta pues, que el procedimiento es muy sencillo y en realidad hacer toda la operación pues, es demasiado sencillo. Las operaciones de los polinomios lo podemos encontrar con números enteros, como este ejemplo, lo podemos encontrar con fracciones, con decimales, y se opera de la misma manera, ¿okay?